En este video lo que vamos a ver es cómo estudiar una función racional. Estudiar desde el punto de vista analítico, es decir, un estudio completo, donde estudiemos todo el comportamiento de la función y además, una vez hecho esto, pasaremos a hacer la representación gráfica a través de un bosquejo utilizando los datos que nos dé este estudio analítico. En este video veremos un primer ejemplo y más adelante veremos otro con una función parecida a esta, pero tendrá algunas diferencias importantes desde el punto de vista conceptual. Vamos a trabajar con esta función, ¿sí? Es racional porque tenemos una división de polinomios y en el numerador, en este caso, vamos a trabajar con una de segundo grado, un polinomio de segundo grado. Los pasos que vamos a seguir para el estudio de la función son los mismos que se mencionaron en otro video que hacía referencia a funciones racionales de primer grado, pero los pasos son exactamente los mismos. Primero estudiaremos el dominio asociado a la existencia de la función, la continuidad de la misma. Veremos el corte con el eje de la y, el corte del eje x, mejor dicho, con el eje x, que son las raíces, el signo de la función. Estudiaremos si hay ramas infinitas y asíntotas. Calcularemos la derivada primera para ver si la función es creciente o decreciente en ciertos intervalos. Determinaremos si hay extremos relativos o no. Estudiaremos la derivada segunda, determinándola, y con ella, estudiando el signo, veremos si hay algún punto de inflexión y además estudiaremos la concavidad, cómo va variando en esta función. Una aclaración que me parece importante destacar es que estos no son los únicos pasos que se utilizan cuando uno analiza una función. Hay funciones que tienen algún otro paso, pero lo que pasa es que en este caso no aparecen, porque no se nos van a dar esas situaciones. Y es, por ejemplo, cuando una función está definida en un punto y la derivada de esa función no lo está. En esos casos hablamos de puntos singulares, pero lo veremos en otro momento cuando la función los presente. Eso tiene un estudio especial en esa etapa que se hace al final cuando se han terminado estos pasos que se presentan acá. Entonces vamos a hacer el estudio analítico y representación gráfica de esta función. Primer paso, estudio de la existencia. Como tenemos una división, el denominador de esta fracción tiene que ser diferente de 0, porque no se puede dividir entre 0. De ahí que planteamos que menos x más 5 es diferente de 0. Vamos a despejar la x y este 5 sumando pasa restando. Y el menos 1, que es el coeficiente delante de la x, pasaría dividiendo. Por eso menos 5 sobre menos 1 nos daría 5. Quiere decir que la x no puede valer 5. Porque si la x valiese 5, el denominador sería 0. Esta división no se podría efectuar. De ahí que el dominio de la función son todos los números reales menos el 5. Porque ahí está la imposibilidad de hacer esa operación. Para estudiar la continuidad, lo que vamos a hacer es lo de siempre. Buscar qué pasa cerca de 5. Es decir, calcular los límites aproximándonos a 5. Tanto por derecha como por izquierda. De la función en cuestión. Entonces calculamos este límite. Como la tendencia es finita, vamos a sustituir la variable por el 5. 5 al cuadrado 25, por 2 nos da 50. 4 por 5 nos da 20. Esa resta nos da 30. O sea que el numerador tiende a 30. Opuesto de 5 más 5 nos da 0. Por lo tanto, el denominador tiende a 0. Y vamos a ver acá por qué se puso que por derecha es 0 negativo y por izquierda 0 positivo. Es decir, valores levemente negativos y levemente positivos, pero 0 al fin. Recuerden que cuando tenemos un límite donde el numerador tiene una tendencia finita, pero diferente de 0, y el denominador tiende a 0, que es lo que pasa acá, en esos casos hay que estudiar el signo de la expresión que genera este 0, que es menos x más 5. Entonces, esa expresión tiene una raíz que es 5. Como el coeficiente de mayor grado tiene signo negativo, a la derecha del estudio del signo se pone ese signo, por eso empezamos con negativo. Y del otro lado de la raíz cambiamos a positivo. Entonces, a la derecha de 5, la función es negativa. De ahí es que cuando hacemos el límite por derecha, aquí le colocamos este menos. Y cuando es por izquierda, tenemos positivo en este caso, de ahí que aparece el más. Por lo tanto, cuando planteamos la división de estos dos números,
decimos que el límite tiende a infinito, un número sobre 0 siempre en límite tiende a infinito, positivo el 30 sobre algo negativo nos da negativo, positivo sobre positivo nos da positivo. Por eso es que colocamos esta vez menos más infinito. O sea que a la derecha de 5, este límite tiende a menos infinito. Y a la izquierda de 5 tiende a más infinito. Como este límite nos dio infinito, decimos que en ese número donde se estudió el límite, o sea en 5, hay una asíntota vertical. Así que el gráfico de esta función presenta una asíntota vertical en x igual a 5. Entonces, en todo el estudio analítico, lo que tenemos hecho hasta el momento es el primer paso, el estudio de la existencia, del dominio y de la continuidad. Vayamos ahora a ver qué pasa con el corte de la función con el eje OI. Lo que llamamos normalmente la ordenada en el origen, que es cuando la variable x vale 0. Sustituimos 0 en la x y hallamos el valor numérico. Importante siempre el orden de las operaciones, que es uno de los errores que más se cometen. Si tenemos una potencia y un producto, primero hacemos la potencia si no hay paréntesis que indiquen otra cosa. En este caso hacemos 0 al cuadrado primero, que nos da 0, por 2 nos da 0. 4 por 0 nos da 0, o sea que el numerador entero nos da 0. De ahí que nos da 0 la división. Si no, simplemente recuerden que cuando tenemos el corte con el eje y este paso, lo que se hace siempre, si las funciones son racionales, es directamente hacer el cociente de los términos independientes. Como el término independiente acá no está presente, o sea que vale 0, al dividir entre 5 nos da 0 directamente, y nos ahorramos estos pasos de acá. Seguimos estudiando ahora el paso siguiente, que es la determinación de las raíces y de los signos. Esto es una división. Por ser una división, la única manera de que una división nos dé 0 es que el numerador sea 0. Entonces planteamos eso, que el denominador, 2x al cuadrado menos 4x, valga 0. Y nos encontramos con una ecuación de segundo grado que, para resolverla, hay 3 formas de plantearla. Y vamos a ver las 3 formas. Después cada uno elija la que más le guste, la que más le convenga. Yo voy a dar mi propia sugerencia, pero son 3 maneras diferentes. 2 de ellas son formas mecánicas, o sea que se las pueden aprender como un mecanismo, y van a llegar al resultado de la misma manera, ¿sí? Y una forma es la que, como docente, es la que recomendaría. Una que es razonada, pensando. Las formas automatizadas son estas. Una es utilizar la famosa fórmula de Bhaskara, otra es la de Bhaskara, pero en la versión reducida, que ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Y la razonada es utilizando el concepto de factorización. Pero veamos cada uno de esos 3 casos. En el primero de los casos, que es la forma mecánica, usamos la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Tenemos una ecuación de segundo grado, donde los coeficientes serían A, B y C. C vale 0 en este caso porque no está presente. Sustituimos en la famosa fórmula de Bhaskara estos valores y nos queda esta expresión. Cuando multiplicamos menos 4 por A por C, eso nos da 0. ¿Sí? Menos 4 al cuadrado da 16. Y bueno, pasamos al siguiente paso. 16 menos 0 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces nos quedaría 4 más 4, 8, dividido 4, nos da 4. Nos da 2. Y 4 menos 4 nos da 0, dividido 4 nos da 0. Pero bien, una cosa a tener en cuenta siempre, que a veces ocurre, y con bastante frecuencia, que el primer coeficiente suele ser 1, por lo que generalmente nos da 2 este producto. No confundirse y no olvidarse que es 2 por A. Por lo tanto, en este caso da 4. Porque es muy frecuente, yo diría que un 80% de los casos, este divisor nos da 2. Porque por lo general A suele valer 1. Pero no se olviden que hay un valor acá, A, que hay que considerar. Vamos a ver la segunda forma. Pero antes, recordemos los resultados. Nos dio 2 y 0. Esas son las 2 raíces. Ahora sí, veamos la otra forma mecánica. Pero vamos a plantear un poquito cómo se llega a ella. Le podemos llamar forma de versión reducida de Bhaskara, ¿sí? Que es la que se utiliza cuando tenemos una ecuación incompleta de segundo grado. Incompleta porque falta el término independiente. Entonces, si C vale 0, tomemos la fórmula de Bhaskara en su forma general, ¿sí? Esta es la forma original, donde 0 vale la C. Si nosotros multiplicamos este término,
el término menos 4ac desaparece porque se convierte en 0 y simplemente nos queda el discriminante como b cuadrado. Recuerden que el discriminante se llama la cantidad subradical. El famoso b cuadrado menos 4ac se llama discriminante. Entonces ese discriminante simplemente pasa a ser b cuadrado. La raíz cuadrada de este cuadrado nos queda b. Entonces, cuando tenemos el planteo de las dos raíces, una cuando sumamos y otra cuando restamos, fíjense lo que queda. En la suma se nos van estos dos términos. Nos queda 0 simplemente. Por lo tanto, 0 sobre 2a es 0. Y en la resta nos queda menos b, eso es menos 2b. Cuando simplificamos esta expresión, se nos cancelan los dos y nos queda menos b sobre a. Por lo tanto, la forma reducida de Bhaskara, cuando nos falta el término independiente, es que una raíz vale 0 y la otra es menos b sobre a. Entonces, ¿cómo sería la forma de hallar las soluciones para esta? Decir que, bueno, una solución es 0 efectivamente y la otra menos b sobre a. O sea, si b vale menos 4, sería dividido 2, que es a. El opuesto de menos 4 es 4. Positivo, sobre 2 nos da 2. Quiere decir que nos da exactamente lo mismo, 0 y 2, lo que nos había dado si sustituíamos directamente los coeficientes en la ecuación original de Bhaskara. Pero queda una forma más, que como docente me gusta siempre que los alumnos la vean. Es la siguiente: si tenemos una ecuación donde aparece esta expresión, 2x al cuadrado menos 4x en el primer miembro, x al cuadrado significa x por x, y menos 4x es menos 4 por x. Por lo tanto, tenemos acá una resta donde hay un término que tiene factores x y otro término que también tiene un factor x. Por lo tanto, podemos sacarlo de factor común y escribir esta resta como un producto, donde uno de los factores es ese factor que se repite en ambos términos, en el minuendo y en el sustraendo. Entonces, ¿cómo se saca factor común? Escribimos ese que se repite multiplicando a un paréntesis y dentro del paréntesis colocamos aquello que es lo que no se repite. Por ejemplo, en este término, si yo quito la x, que la saqué de factor común, me queda el 2x. Por eso acá ponemos 2x. Y en este término, si ocultamos esta x, nos queda el menos 4. Por eso ponemos menos 4. Entonces, cuando extraemos factor común, lo que nos queda en este caso es esta expresión. Ahora bien, extraer factor común, que es lo que se hizo acá, o sea, factorizar la expresión, es justamente lo opuesto a el proceso de la propiedad distributiva. Fíjense, si yo me muevo ahora de derecha a izquierda, estoy aplicando la distributiva, porque digo, 2x por x es 2x al cuadrado, menos 4 por x es menos 4x. Entonces, lo que acabamos de hacer es hacer una especie de distributiva inversa. Y eso se llama extraer factor común o factorizar una expresión. Ahora bien, tenemos un producto y ese producto debe ser 0. Por lo tanto, si ese producto debe ser 0, hay una propiedad que se llama propiedad hankeliana que dice que o este factor es 0, o este factor es 0, o ambos son 0. Entonces, es lo que se plantea, que el primer factor valga 0, de aquí despejamos la x, o que el segundo factor valga 0. Entonces, si el segundo factor es 0, ya tenemos que la solución es x igual 0, una raíz. Ahora, si el primer factor es 0, entonces despejamos x. Pasa el 4 sumando, pasa el 2 dividiendo, y nos queda 2. Fíjense cómo este método también nos dio las mismas raíces. Por lo tanto, para resolver esto había 3 formas. Nos dan 2 raíces, los 3 métodos, y son exactamente las mismas. Entonces, como docente, ¿qué puedo decir? Esta no la recomiendo para este caso. Pierden demasiado tiempo. Cualquiera de estas dos son rápidas, son cortas. Pero además, como docente digo, que me gusta que vean lo que aparece cuando factorizan. Bien, ya que tenemos las raíces, entonces pasemos a estudiar los signos. En los signos lo que vamos a escribir es sobre un segmento. Algunos usan como costumbre acá representar como si fuera una flecha esto, como un vector.
que en realidad hace como que fuera el eje X. Por eso le ponen acá en la terminación unas rayitas y queda esto como una flecha larga. Pero esto es cuestión de costumbres. Se puede usar así también, o como está escrito acá. Sobre este segmento que planteo acá, indico las raíces que recién hallamos, 0 y 2, y el punto de no existencia, que es la raíz del denominador. En este caso era 5. Entonces, si miramos los coeficientes de los términos de mayor grado, 2 y menos 1, es positivo sobre negativo. Nos da negativo y empezamos a la derecha con negativo. Y vamos alternando más, menos y más. Y así nos queda el signo. Importante recordar que en el punto de no existencia debemos colocar este símbolo, que es el de no existe, y en las raíces colocar ceros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos determinado el dominio, tenemos determinado que hay una asíntota vertical, el corte con el eje de la así, y tenemos estudiado el signo, por lo tanto tenemos las raíces. De todos los pasos, ya tenemos esto y tenemos esto. Pasemos al siguiente, que es el estudio de ramas infinitas y asíntotas, o sea, vamos a utilizar este cuadro. El primer paso es calcular el límite de la función cuando ella tiende a más y menos infinito. Bien, esta es nuestra función. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a más y menos infinito. Como tiende a infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado, simplemente. Y como el numerador es de mayor grado que el denominador, automáticamente ponemos el resultado infinito. En cuanto al signo de este infinito, veamos. Si la x tiende a más infinito, este producto de 2x al cuadrado nos queda positivo. Porque infinito al cuadrado es positivo, por 2 sigue siendo positivo. Y menos, más infinito, sería menos infinito. Así que más sobre menos nos queda menos. Por eso, cuando tiende a más infinito, nos queda menos infinito. Cuando la tendencia es a menos infinito, esto no se va a ver afectado porque la x está al cuadrado, pero menos infinito nos queda más. Entonces nos queda positivo en el numerador, positivo en el denominador, de ahí que nos queda más. Así que por izquierda, mejor dicho, por izquierda no, cuando x tiende a menos infinito, el límite da más infinito. Entonces, hicimos este límite, el resultado nos dio infinito. ¿Qué es lo que sigue? Hallar el límite que vamos a llamar m. Es el límite del cociente entre nuestra función y x. Hagámoslo entonces. Tenemos que este límite que hemos hecho hoy nos había dado esto. Bien, entonces calculamos m. Es el límite del cociente entre nuestra función y x. Acá tenemos una división de una fracción entre algo que no es fracción. Se multiplican el denominador de la fracción por el divisor de este caso. Nos queda esto. Acá aplicamos la propiedad distributiva, x por menos x, nos queda menos x al cuadrado, y x por 5 nos queda 5x. Entonces nos queda ahora un cociente de polinomios, y si la tendencia es a más infinito, o a menos infinito, dejamos solamente los términos de mayor grado que son los equivalentes. Nos queda esto. Simplificamos x al cuadrado del numerador con la del denominador, y nos queda 2 sobre menos 1, de ahí que nos da menos 2. Así que m nos da menos 2. Entonces calculamos este límite, m no nos dio 0, no nos dio infinito, nos dio un número finito. Entonces estamos acá. ¿Cómo sigue la cosa? Y bueno, hay que hallar ahora el límite n. ¿Quién es ese límite n? Es el de nuestra función menos mx. ¿Quién es este m? El que acabamos de hallar. En este caso, que nos había dado menos 2. Entonces, hicimos el límite para tendiendo a infinito de la función, nos dio infinito. Calculamos m. Hicimos ese límite y nos dio menos 2. Como nos dio infinito, hallamos el límite n, que es el límite de nuestra función menos el m que nos dio por x. Y bueno, entonces vamos a hacer ese límite, el n. El límite de nuestra función menos mx.
menos menos 2 pasa a ser más 2. Como tenemos una fracción y un término que no es una fracción, vamos a hacer como un denominador, que ese denominador va a ser menos x más 5. Entonces multiplicamos 2x por menos x, nos queda menos 2x al cuadrado, y 2x por 5, que nos queda 10x. Entonces, simplificamos las expresiones del numerador. 2x al cuadrado se nos cancelan, porque uno suma y otro resta. Menos 4x más 10x da 6x. Y no tenemos más nada. Entonces, nuestro límite nos queda así. Como la tendencia es infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado. Cancelando las x nos queda 6 en el numerador, menos 1 en el denominador. Y esto nos da menos 6. Entonces nos dio finito. ¿Qué pasa cuando n nos da finito? Tenemos asíntota oblicua, cuya ecuación es de la forma y igual mx más n. Entonces, si m dio menos 2 y n2 dio menos 6, la asíntota oblicua es igual mx más n, o sea, menos 2x menos 6. Y esta es la asíntota. Ahora bien, si tenemos la asíntota, en algún momento vamos a tener que representarla en nuestro gráfico. Y para ello necesitamos dos puntos de corte. Toda esta parte que sigue de la asíntota está explicada en un video aparte, cuyo link voy a dejar en la explicación de este video, ¿sí? En los comentarios les voy a dejar escrito, voy a dejar el link y ahí pueden ver bien cómo es que se estudia los elementos de la asíntota para poder representarla. Pero de forma breve diré lo siguiente. El corte con el eje de las y tiene la forma 0n, donde n es el término independiente. Recuerden que esto es mx más n. Este es el n. Por lo tanto, la ordenada en el origen de esta recta, que es la asíntota, es menos 6. La raíz, o sea, el punto de corte con el eje de las x, está en menos n sobre m y 0. ¿Sí? Estas fórmulas aparecen en ese video explicadas, en el que hice mención recién. Entonces, si n vale menos 6 y m vale menos 2, menos menos 6 nos queda 6 positivo, sobre menos 2 nos da menos 3. Quiere decir entonces que cuando vayamos a representar la asíntota oblicua, este es el punto de corte con el eje de la y y este es el punto de corte con el eje x. Después los unimos y nos queda la gráfica de la asíntota. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Dominio, asíntota vertical, corte con el eje de la y, signo de la función. Que hay una asíntota oblicua y los datos que necesitamos para representar esa asíntota oblicua. Entonces, de la serie de pasos, vamos aquí ya en el cuarto paso culminado. Lo único que nos queda es estudiar las derivadas. Entonces pasemos a la derivada primera. Tenemos un cociente en nuestra función. Entonces aplicamos la fórmula para derivada del cociente, llamándole u al numerador y v al denominador. 2x al cuadrado menos 4x es u y menos x más 5 es v. Entonces, si precisamos la derivada de estos, la tenemos a mano aquí. Derivada de esto es 4x menos 4. Recuerden que este 2 pasaría multiplicando, con el 2 nos queda 4. Esta potencia baja un grado, queda x solamente. Y acá lo mismo, ¿sí? Menos 4x cuando lo derivamos nos queda menos 4 solamente. Y cuando vamos a derivar el divisor, o sea, menos x más 5, nos queda simplemente menos 1, que es la derivada del primer coeficiente, porque la derivada de 5 es 0, ya que es una constante. Sustituimos entonces estas cuatro cosas en esta fórmula y nos queda esto. Esto es entonces el planteo de la derivada primera, ¿sí? U' por v menos u por v', todo eso dividido el cuadrado de v. Y empezamos a hacer las operaciones, ¿sí? Hacemos las distributivas indicadas en el numerador, 4x por menos x, menos 4x al cuadrado, 4x por 5, 20x, menos 4 por menos x, más 4x, menos 4 por 5,
menos 20. Y después las distributivas acá en este segundo término, en este segundo producto. Simplemente para hacerlo fácil, tengo factor menos 1 y una resta, menos por menos 1 me queda más 1. Simplemente copiamos esto que está acá. O sea, 2x al cuadrado menos 4x. Es más fácil. Simplificamos todo lo que haya que simplificar, reducimos la expresión. Menos 4x al cuadrado más 2x al cuadrado nos queda menos 2x al cuadrado. 20x nos queda como término de primer grado, porque 4x y menos 4x se cancelan. Y término independiente menos 20. Y acá tenemos entonces la forma de la derivada primera. Entonces, con la derivada primera ya calculada, que es esta que acabamos de hacer, estudiamos lo que necesitamos para hacer el signo. En condición de existencia, tenemos que el denominador no puede ser 0. De ahí que la raíz es 5, ya lo habíamos hecho en la función porque la expresión es la misma. Simplemente que acá está elevada al cuadrado, pero la raíz es la misma. Y el hecho de que sea al cuadrado va a hacer que esto sea una raíz doble. Y tenemos que hacer las raíces, que son las raíces del numerador. Entonces, tenemos una ecuación de segundo grado, que podemos hallar sus raíces con la fórmula de Bhaskara directamente, pero a mí me gusta cuando una expresión se puede reducir, hacerlo. Fíjense que los coeficientes son todos números pares, son divisibles entre 2, por lo tanto divido cada uno de los coeficientes entre 2 y nos queda esta ecuación. ¿Cuál es la ventaja? Que si lo vamos a hacer manualmente, tenemos números más pequeños y es más fácil obtener los resultados. No es que no se pueda resolver con estos números, pero si la A vale menos 1 en lugar de menos 2, si la B vale 10 en lugar de 20 y si la C vale menos 10 en lugar de menos 20, resulta mucho más sencillo. Entonces, trabajamos con estos y las raíces son válidas para las dos ecuaciones, ¿sí? Porque la misma raíz que tiene esta ecuación es la que va a tener esta. Mejor dicho, las mismas raíces, porque son dos. Entonces, sustituimos los coeficientes en la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Hacemos las operaciones correspondientes, paso por paso. Y bueno, llegamos a este punto. Nos queda menos 10 más menos raíz de 60 dividido menos 2. ¿Qué podemos hacer acá? Bien, un paso es calcular, ¿sí? Si usamos calculadora, calculamos la raíz cuadrada de 60, se la sumamos a menos 10, dividimos entre menos 2 y tenemos una raíz, o hacemos la resta. Y de ahí nos va a dar estas raíces que están marcadas acá, que son aproximadas. ¿Sí? Son números decimales, es una aproximación del número exacto que da esto. O sea que de este paso pasamos a estos resultados y no hay problema, ya quedaron las raíces determinadas. Pero estos números pueden expresarse de una manera más correcta, ¿sí? Que es a través de formas irracionales. Es decir, son números irracionales, por lo tanto, se pueden escribir de una manera mejor porque son más precisos. ¿Qué es lo que se hace para hacer esto? Este número 60 se puede escribir como 4 por 15. Digo, hay varias formas de escribir 60. Puede ser 2 por 30, 60 por 1, ¿sí? 6 por 10. Pero cuando tengo una raíz cuadrada de un número que no da exacto, se escribe como un producto de dos números donde uno de ellos sí tenga una raíz exacta. Entonces, si yo hago 2 por 30, por ejemplo, que me da 60, la raíz de 2 y la raíz de 30 no me dan justo, no dan un número exacto. Si hago 6 por 10, lo mismo. Pero si hago 4 por 15, la raíz cuadrada de 4 me da 2. Y es un número que tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces lo escribimos de esta forma. Y aplicamos la distributiva de la raíz respecto al producto. Es decir, escribimos esto como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 15. Lo separamos. La raíz cuadrada de 4 nos da 2. Entonces podemos extraer este número de la raíz cuadrada. Y al tener un 2 multiplicando una raíz, esta expresión puede simplificarse. ¿Cómo? Aplicando la distributiva de la división respecto a la suma y a la resta. O sea, hago menos 10 dividido menos 2, ¿tá? Que me va a dar 5, y 2 sobre menos 2, que me da menos 1. Entonces, primero, simplifico todo entre 2, el menos 10 me queda menos 5, el 2 me queda 1, no lo escribo, y el menos 2 me queda menos 1. Y bueno, hacemos la división ahora. Menos 5 sobre menos 1 nos queda 5 positivo. Y 1 sobre menos 1 nos queda menos 1, o sea, simplemente hace que el signo acá se invierta.
Si acá tenía más menos raíz de 15, cuando hago dividido menos 1 me queda menos más raíz de 15. Y bueno, esto escrito así son dos números irracionales que de forma aproximada, usando la expresión decimal, nos quedan estos dos, que van a ser nuestras raíces. Entonces ahora vamos a estudiar los signos. Tenemos entonces la existencia ya hecha, las raíces ya determinadas, y vamos a hacer el signo. Representamos aquí, sobre este eje, los valores que tenemos, el 1,13 y el 8,87, que son las raíces, el punto de inexistencia, que está en 5, que como es doble, porque la expresión está al cuadrado, colocamos dos rayitas, y nos fijamos en los términos de mayor grado, pero no de la función original, sino que de la derivada. Este es negativo, pero está al cuadrado, lo que lo convierte en positivo. Negativo el numerador sobre positivo el denominador nos da negativo, por eso comenzamos con menos. Alternamos aquí, y acá no se cambia el signo porque es una raíz doble, se conserva. Y acá lo volvemos a cambiar. Entonces, donde el signo es negativo, la función es decreciente, donde el signo es positivo, nos queda creciente. Como esta era una raíz de la derivada y hay un cambio de signo, tenemos un extremo relativo. Si es descendente y ascendente, es porque tenemos un mínimo. Acá lo mismo, pero al revés. Es creciente y después es decreciente, por lo tanto, tenemos un máximo, ya que esto era una raíz. Entonces, con estos valores, ¿sí?, que sabemos que son un mínimo y un máximo, como después vamos a tener que representarlos en la gráfica, necesitamos conocer las ordenadas, es decir, los valores de y en la función para estos valores de x. Y eso se hace sustituyendo estos números en las x de la función original. Entonces, hallamos f de 1,13 y f de 8,87. ¿Sí? Sustituyo en la x por 1,13 y por 8,87 y hacemos las cuentas que nos dan estos. Estos valores con calculadora obviamente no los vamos a hacer manual, son números decimales, pues se puede hacer manual pero se pierde tiempo. Por lo tanto, el mínimo va a ser el que tiene por abscisa 1,13 y por ordenada menos 0,51. Y el máximo sus valores correspondientes. Con esto damos por terminada la parte de la derivada primera. Ahora nos toca hacer la derivada segunda. Y vamos a partir de que tenemos la derivada primera. Esa derivada primera es una división. Entonces usamos la fórmula ya vista de la división. Entonces, le llamamos u al numerador, acá lo tenemos anotado aparte, y v al denominador. Entonces, derivamos porque lo vamos a precisar ambos. La derivada de u, ¿sí?, u' va a ser, este pasa multiplicando, nos queda menos 4, esto baja un grado, nos queda solamente x, y la derivada de 20 de x simplemente es 20, la derivada de menos 20 es 0. Así que entonces, la derivada de todo esto nos queda menos 4x más 20. Pero aquí aparece algo interesante, y es que cuando vamos a derivar el denominador, la expresión es de una potencia, es menos x más 5 al cuadrado. Entonces, tenemos que aplicar la derivada de una potencia. ¿Cómo es? El exponente pasaría para adelante multiplicando, o sea que nos va a quedar 2 por esta misma base de la potencia, pero ahora elevada a la 1. ¿Por qué? Porque baja un grado el exponente este. O sea, si estaba a la 2 al cuadrado, ahora sería a la 1. Y no lo escribimos porque no es necesario. Pero acá, como exponente, tenemos un 1. Por la derivada de la base de la potencia. O sea, la base es menos x más 5, entonces la derivada nos va a quedar menos 1. Entonces, esta es la derivada de esta potencia. Sustituimos estas cuatro cosas en esta fórmula y nos queda todo esto. U' por v menos u por v', que es todo esto, dividido v al cuadrado. Entonces, esto que está acá, en el denominador, es lo mismo que si dijera menos x más 5 a la cuarta. ¿Sí? Potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, vemos que en el numerador
el factor menos x más 5 está repetido, entonces vamos a simplificar. ¿De qué forma? Y bueno, vamos a quitar un factor menos x más 5 en cada término del numerador y 1 en el denominador. Entonces, de estos dos solamente nos va a quedar 1. Este que está acá desaparece, no aparece aquí. Y de los 4 que tenemos acá, nos queda 3 solamente. Entonces, en limpio nos queda esta expresión. Aplicamos la propiedad distributiva, menos 4x por menos x, 4x al cuadrado, menos 4x por 5, menos 20x, 20 por menos x, menos 20x, 20 por 5, 100. Y después las distributivas acá. Pero ¿cómo lo hacemos para hacerlo más fácil? Primero multiplicamos esto. 2 por menos 1 nos da menos 2. Ese menos 2, como delante del término tengo un signo de resta, lo voy a ver como que fuera un más 2. Entonces, en resumen, estoy multiplicando este polinomio por 2. Entonces, ¿qué hago? Escribo el doble. El doble de este, el doble de este y el doble de este. Por eso nos queda esto que está acá. Y bueno, por último simplificamos. Este término 4x al cuadrado se va con este. En primer grado tenemos menos 20x son menos 40x. Se va con este. Por lo tanto, lo único que nos queda son los términos independientes. 100 y menos 40. De ahí que nos queda 60. Y esta es entonces la derivada segunda. Entonces, si esta es la derivada segunda, vamos a ver las condiciones de existencia, que son las mismas que en la derivada primera y que en la función original. Esta expresión no puede ser 0, por lo tanto la raíz es 5, simplemente que acá es triple porque está elevado al cubo, pero a los efectos de estudiar el signo después lo consideramos como que fuera simple. Raíces no tenemos porque es una constante el numerador, imposible que esta división dé 0, porque 60 dividido algo jamás puede dar 0, a menos que acá fuera un 0. Y como no depende de x, eso no va a pasar. Entonces, para hacer el signo miramos los signos que tenemos. Positivo el numerador, negativo el denominador. Que aunque está el cubo, negativo al cubo es negativo. Porque es 3 veces negativo. Entonces nos da negativo. De ahí que comenzamos con negativo y de este lado pasa a ser positivo porque cambia el signo. Ya que esta raíz es de índice impar, porque es una raíz triple. Entonces, con cavidad positiva, con cavidad negativa. Como no hay ningún punto donde se anule esta derivada, no tenemos puntos de inflexión. Aquí tenemos entonces el resumen de todo lo que analizamos. Con esta parte damos por terminado el análisis, ¿sí? Tenemos todas las etapas y ahora vamos a pasar a la representación gráfica de la función, que tiene una serie de pasos que están acá, ¿sí? Trazar primero asíntotas verticales si las hay, indicar las raíces, etcétera, etcétera. Todos estos pasos fueron explicados anteriormente en un video anterior. Entonces vamos a hacer lo primero, que es trazar las asíntotas verticales si las hay, las raíces con línea punteada e indicar el signo. Entonces, tenemos una asíntota vertical en 5, la raíz de la función estaba en 2, lo trazamos con trazo cortado, ¿sí? Entonces hicimos estas dos cosas. Ahora vamos a indicar el signo. Entonces, el signo era, a la derecha de 5, negativo nos había quedado. Tachamos la parte positiva. Entre 2 y 5 era positivo, tachamos la parte negativa. Entre 0 y 2 era negativo, entonces tachamos arriba. Y a la izquierda de 0 era positivo, entonces tachamos abajo. ¿Por qué hacemos esto? Para dejar libre, sin tachar, la zona por donde va a pasar nuestra gráfica. Esto nos ayuda a visualizar cómo va a quedar la gráfica muchísimo. El tema de sombrear esto es una opción simplemente. Hay gente que lo hace con rayas, por eso digo un rayado, otros lo hacen cuadriculado. Es indistinto, ¿sí? Eso queda a gusto del consumidor. Entonces, tenemos hecho hasta ahora las asíntotas indicadas, las raíces, el signo. Ahora nos toca ver si hay alguna asíntota vertical. Esto se hace con una rayita al lado de la misma. Esto, ¿sí? Cuando se hicieron los límites laterales, nos había dado en 5 por izquierda más infinito y en 5 por derecha menos infinito. Entonces lo indicamos con una rayita. Y si hay asíntotas de otro tipo, horizontales u oblicuos, se deben trazar.
Entonces, como en este caso era lo que pasaba, trazamos la asíntota oblicua. Cuando hicimos el análisis teníamos que, para hacer esta asíntota, habíamos determinado los puntos de corte con los ejes. Era menos 3, 0, con el eje de las X, y 0, menos 6, con el eje de las Y. Unimos estos dos puntos y de esta forma obtenemos la gráfica de la asíntota. Entonces, tenemos representado hasta las asíntotas horizontales u oblicuas. ¿Qué más sigue? Bueno, todos los puntos que se tengan. Si hay que hacer corte con el eje de las Y, si hay máximos, mínimos, puntos de inflexión, se deben indicar. Entonces, lo que agregamos es esto. Teníamos un mínimo en 1,13, esa era la abscisa, y la ordenada que la habíamos calculado era menos 0,51. Un máximo en 8,87 y la ordenada de ese valor era menos 31,49. Corte con el eje de la Y no teníamos, así que, bueno, en realidad teníamos, sí, era 0. Es que acá la raíz está superpuesta con la indicación del eje Y, por eso no se aprecia, pero la función pasa por acá. Entonces sabemos que cuando vayamos a trazar el gráfico tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá porque es una raíz, se tiene que aproximar acá, tiene que pasar por este máximo y tiene que pegarse contra estas asíntotas. Entonces, ya como tenemos representado este paso, tenemos que unir todo, ¿sí? Se unen los puntos respetando la información de la derivada primera y la derivada segunda, y nos queda este gráfico. Veamos. Cuando hicimos la derivada, el signo decía que era decreciente hasta llegar al mínimo y creciente después hasta llegar al 5. Después del 5 nos había quedado creciente y después del máximo era decreciente. Cuando hicimos la derivada segunda, la concavidad era positiva a la izquierda de 5, negativa a la derecha de 5. Entonces, eso cierra con todo el análisis que teníamos. Para trazar la curva se debe respetar la tendencia. Es una asíntota, la que está en azul, esto debe ir cada vez más cerca, es decir, la gráfica a la asíntota. Esta vertical también, admito que acá no me quedó muy bien dibujada, la curvatura debería ser un poquito más pronunciada para que esta rama se vaya pegando a la asíntota vertical. Y aquí por una cuestión de escala no pude representarlo mejor. ¿Sí? Este número tiene una ordenada demasiado negativa, nos queda demasiado lejos, ¿sí? Pero la tendencia aquí es que si esto se va corriendo para abajo, la función tiene un gráfico que se va pegando sin cortar esta asíntota, se va pegando a ella y lo mismo hacia la derecha. Y bueno, con esto damos por finalizada la parte de la gráfica y la parte total de este video, o sea, el análisis completo y la representación gráfica de esta función racional.